La moringa oleífera es una planta llamada a menudo el árbol milagroso, árbol de la vida y árbol del aceite de Ben. Esta planta se ha utilizado por siglos debido a sus propiedades medicinales y grandes beneficios para la salud. Entre estas propiedades podemos nombrar su actividad antimicótica, antiviral, antidepresiva y sobre todo antiinflamatoria. Si te interesa saber más sobre cómo sanar naturalmente, te invito a ver este video. Esto es Medicina Natural, y sin más preámbulos, comencemos. El árbol de la moringa es nativo de la India, sin embargo también crece en Asia, África y Latinoamérica. Es una planta rica en vitamina A, calcio, potasio, hierro, fósforo y zinc. Además de ser extremadamente baja en grasas y no contener colesterol dañino. Además de esto, cuenta con una excelente cantidad de fibra dietética vegetal, por lo que es una excelente opción para quienes sufran de estreñimiento. Protege y nutre al cabello y la piel. Uno de los primeros beneficios conocidos se da por su efecto para proteger y nutrir la piel y el cabello. Este beneficio se obtiene en su forma de aceite. Este ayuda a proteger al cabello de radicales libres, manteniéndolo limpio y saludable. Contiene también elementos hidratantes y desintoxicantes, que mejoran mucho la salud de la piel, dándole un aspecto hidratado y rejuvenecido. Se ha utilizado también para curar infecciones y mejorar la cicatrización de la piel. Previene la diabetes. Este es uno de los beneficios por los que más es conocida esta planta, sus propiedades hipoglucemiantes y que sencillamente facilitan mucho el control y prevención de la diabetes. Esto se debe a sus propiedades antioxidantes que ayudan a disminuir los radicales libres. Como sabemos, la acumulación de radicales libres es uno de los fenómenos subyacentes que ocurren en el cuerpo y favorecen el desarrollo de la diabetes. Otro factor importante son sus potentes propiedades antiinflamatorias. La inflamación crónica es un evento característico que lleva a la resistencia a la insulina y, a su vez, al agotamiento de tu páncreas y desarrollo de la diabetes. Por este motivo, el reducir esta inflamación reduce también la carga sobre tu páncreas, facilitando el control de los niveles de azúcar en la sangre. Regula la presión arterial. La moringa contiene moléculas conocidas como tocoferoles, polifenoles y flavonoides, sustancias con un probado efecto vasodilatador, que contribuye a la reducción de la presión arterial, por lo cual también puede ayudar tanto a la prevención como al tratamiento de la presión alta. Esto mejora la circulación de la sangre y aumenta la elasticidad de las arterias, mejorando el control en personas que padecen hipertensión. Favorece la pérdida de peso. El consumo de la moringa por las mañanas es una excelente estrategia para ayudar a perder peso. Esto se debe a que el comerla aumenta la sensación de saciedad, evitando los atracones al promover una sensación de llenado y satisfacción después de comer. Otra razón importante por la cual reduce el peso corporal es una disminución directa de la grasa corporal y su acumulación. Previene y combate la anemia. Uno de los minerales esenciales para la prevención y tratamiento de la anemia es el hierro, y coincidentemente la moringa es particularmente alta en hierro. Por este motivo, su consumo regular favorece el aumento de glóbulos rojos, hemoglobina y otros biomarcadores de la anemia. 100 gramos de hojas de moringa contienen en promedio 9 gramos de hierro, que es precisamente el consumo diario recomendado para hombres adultos de 19 a 50 años de edad. Estos requerimientos son mayores en niños y mujeres, particularmente cuando éstas están embarazadas. Mejora la salud del sistema digestivo. El consumo regular de la moringa ha demostrado mejorar los síntomas en pacientes que tienen úlcera gástrica, debido a su efecto antiinflamatorio. Sin embargo, este no es el único beneficio conocido para la salud digestiva, pues también ayuda a combatir el estreñimiento y las hemorroides por su alto contenido de fibra y el efecto vasodilatador del que hablamos previamente. Reducción de riesgo de osteoporosis. Otro de los minerales importantes de la moringa es el calcio, mineral esencial para mantener huesos fuertes y saludables, lo que evita el riesgo de desmineralización ósea. Sorpresivamente para muchos, la moringa contiene 17 veces más calcio que la leche, por lo que su consumo regular ayuda a prevenir la osteoporosis de una manera saludable y efectiva.
reduce los síntomas de la menopausia. Debido a sus propiedades antiinflamatorias, diuréticas y antioxidantes, la moringa resulta un alimento excelente para la disminución de los molestos síntomas de la menopausia, como los bochornos, el edema y el cansancio. De esta manera, el consumo de moringa genera un balance natural de las hormonas afectadas en esta etapa y alivia los síntomas de la menopausia. Protección del hígado. El hígado es un órgano que naturalmente nos ayuda a eliminar toxinas y otras sustancias dañinas producidas en el cuerpo y consumidas en nuestra alimentación. Gran parte del daño al hígado y otros órganos se debe a la acumulación de radicales libres, por lo que es necesario consumir una alta cantidad de antioxidantes para mantenerlo saludable. Por otro lado, su efecto regulador de las grasas es útil para prevenir el hígado graso, que actualmente ya es una de las principales causas de cirrosis a nivel mundial. Dicho todo esto, seguramente surgirá la pregunta: ¿cómo debe de consumirse la moringa? Y aunque aún no existe una dosis estandarizada, por convención se recomienda que la ingesta diaria no pase de 400 miligramos al día. Es especialmente importante que antes de consumirla consultes a tu médico, especialmente si padeces males como la diabetes, hipertensión o enfermedad del riñón. Pero continuemos. El té de moringa es la forma más utilizada del consumo porque es fácil de hacer y puede consumirse a cualquier hora del día. En este sentido, no hay más que conseguir las hojas y mezclar con agua caliente o pulverizarlas. Otra forma frecuente de consumir la moringa es a través de sus semillas, que contienen cantidades particularmente altas de antioxidantes. Las semillas deben de descascarse y tomarse, como si fueran una pastilla con un vaso de agua. Se recomienda consumir entre 2 y 3 semillas como máximo al día. El aceite puro de moringa fue mencionado también al inicio de este video. El aceite es extraído de las semillas de la moringa mediante la técnica de prensa en frío y puede comprarse en forma de aceite puro. Este aceite tiene efectos tanto sistémicos al consumirse, por ejemplo como aderezo para una ensalada, pero también tiene efectos de manera tópica al colocarse sobre la piel. ¿Cómo consumirlo? En general aún no se ha determinado la dosis adecuada, por lo que se recomienda no consumirlo por más de 2 a 3 semanas seguidas, y posteriormente descansar al menos un mes. Por otro lado, la moringa puede encontrarse también pulverizada y como cápsulas. Estas últimas tienen el beneficio de contener una dosis precisa que generalmente es de 100 miligramos por cápsula. Es especialmente importante que personas que consuman levotiroxina, medicamentos para la presión y medicamentos para la diabetes consulten antes con su médico si quieren utilizarlo. La moringa es una de las plantas consideradas sagradas en la medicina ayurvédica por sus evidentes beneficios para la salud. En este mismo rubro se tiene a la cúrcuma, alimento con potentes propiedades antiinflamatorias que ayudan a la mitigación del dolor en diversas enfermedades. Este alimento es un ingrediente estelar de la famosa leche dorada, una bebida ancestral que cuenta con propiedades antitumorales, antiinflamatorias y antioxidantes. Hablo más sobre esta bebida en el video que te dejaré en la siguiente pantalla. Si te gustó este video te invito a darle un like, suscribirte y compartirlo con alguien que creas que le puede servir esta información. Este es tu canal Medicina Natural, donde ponemos la sanación al alcance de tu mano.